Hola, ¿qué tal? Un buen saludo para todos ustedes. Estamos en nuestro programa que es Paramédicazos. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo en el cual vamos a hablar sobre dispositivos supraglóticos. Muy bien, el tema principal, como ya fue mencionado, vamos a hablar sobre supraglóticos. Pero antes vamos a hablar con nuestros invitados el día de hoy, el cual tenemos el gusto de invitar a... Daniel Peñaflor. Y el invitado del día de hoy es el doctor Vicente Trejo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Mucho gusto. Muy bien, vamos a hablar un poco más sobre este tema. Pero antes de poder abordar el tema del día de hoy, vamos a ver qué son estos tipos de dispositivos, por qué se llaman, cuál es su nombre real. Hemos escuchado mucho en las escuelas que se dice dispositivos supraglóticos, retroglóticos, extraglóticos, infraglóticos, pero realmente ¿cuál es el nombre que se le tiene que dar o qué es lo que nos dice la literatura, Daniel? Hola chicos, pues miren, hoy vamos a estar hablando, como lo dice Jonah, de los dispositivos. Creo que todos los conocemos, los hemos escuchado en nuestra formación o en tu centro laboral. Revisas tu ambulancia y oye, traigo las mascarillas laringias o traigo los tubos King o hasta un combitubo ¿se acuerdan del combitubo? Checas tus tubos endotraqueales, tu laringo, pero ¿qué son? ¿Qué es eso? Bueno, hoy vamos a estar hablando de ese breve repaso. Pues ahora sí que depende de la bibliografía en la cual tú te bases. Por ejemplo, si hablamos de la Biblia que está ahí, que persignarnos por favor, del Ronen Walls, pues sabemos que ellos manejan dispositivos extraglóticos como la familia, ¿no? Que se divide en dos, en supraglóticos e infraglóticos o retroglóticos. Ellos dicen, bueno, el experto dice que las mascarillas laringias son dispositivos supraglóticos porque sientan en la hipofaringe, sientan en la apertura glótica, y es a través de ahí donde pues sale la ventilación. Y el dispositivo como el King, como aquí tenemos un King LT, pues es un dispositivo infraglótico porque él propiamente sienta en el esófago. Es en el esófago donde se inserta y base sus dos sellados, sus dos globitos, pues hace la ventilación. Para fines prácticos y no marearnos ni dar tanta vuelta, que si es extraglótico, que si es infraglótico, decir dispositivo supraglótico está bien aceptado, literal, en todo el globo terráqueo. Algo así como cuando siempre decimos, pásame la AMBU, pásame la BBM. Creo que lo que mencionas, el hecho de decirle como le quieras llamar, al final de cuentas creo que la funcionalidad va a ser la misma y de acuerdo a la bibliografía que nos mencionas, pues bueno, decir supra o infraglóticos, creo que la manera correcta sería decir extraglóticos, ¿no? Pero al final de cuentas no nos vamos a pelear tanto como por tú gustes, o sea, y es esa batalla, ¿no? Esa batalla también la vemos como lo acabas de mencionar con la BBM, ¿no? Bolsa, válvula, mascarilla, pásame una BBM, pásame un AMBU. Anyway, pásamelo y ya, que se está muriendo el paciente, ¿no? Pásame el reanimador. Muy bien, ya supimos cuál es el nombre más técnico y los nombres que podemos escuchar allá afuera cuando nos encontremos con compañeros, ya sea con compañeros de los mismos hospitales, con compañeros de otras ambulancias, de tu misma corporación, de tu misma guardia, con todos ellos. Pero antes de saber de los nombres hay que saber cuándo y cómo es que se usan. Y para esto nos va a acompañar el doctor Vicente Trejo. Pues mira, respecto al uso de los supraglóticos en general, yo creo que hay 3 indicaciones muy concisas respecto a sacarle provecho a este tipo de dispositivos. Entonces, una de ellas sería la vía aérea crash, en el sentido de un paciente inconsciente que necesita que le abordes la vía aérea en FA, ¿no? Como por ejemplo un paro cardíaco. Yo creo que esa sería una indicación muy concisa de los supraglóticos. ¿Por qué? Porque es muy fácil ponerlos, se necesita muy poco entrenamiento, la curva de aprendizaje pues es bastante aceptable para poder implementarlo y pues también son bastante exitosos. Entonces yo creo que número 1, una vía aérea crash. Número 2, también como dispositivos de rescate en una intubación fallida o en una situación de no puedo intubar, no puedo oxigenar. Creo que también parte del algoritmo Vortex puede entrar muy bien ahí para darte una herramienta a tu arsenal
de al fin abordar la vía aérea, ya sea orofaringea, nasofaringea, dispositivo supraglótico, intubación o por último cricotiroidotomía, hacer uso de todo ese arsenal pues para poder darle la atención a tu paciente. Y ya por último, que aunque no es tan del prehospital, pero también está descrito en cirugía electiva de bajo riesgo para pacientes adultos o pediátricos, pues es un buen dispositivo que te ahorra pues ciertas efectos adversos o entre comillas complicaciones de la intubación orotraqueal. Ok, mencionabas que los dispositivos supraglóticos o extraglóticos, mencionaste que son dispositivos de rescate, ¿ok? Y que muchas de las ocasiones siempre se nos ha dicho son dispositivos avanzados de la vía aérea. Pero la pregunta es, ¿a mí se me enseñó, a ti, Daniel? A mí se me enseñó cuando yo estaba en la formación de básico, como mi última alternativa para ventilar de manera eficaz al paciente en comparación con solo utilizar una cánula orofaringea y la BBM. Entonces decías que colocas una cánula, lo estás ventilando, pero para optimizar la ventilación, oxigenación de ese paciente en cuestión, pues utiliza un dispositivo supraglótico, ¿no? Para mejorar esa entrega del volumen, del oxígeno, etcétera. Entonces, yo como básico, o en mi formación de básico, así fue como se me inculcó, no como medida de rescate, no como segunda alternativa, como primera elección. ¿Hace cuántos años es eso? Ya desde el 2007. Yo que la hice del 2012, hace básicamente ya 10 años, a mí se me enseñó que era parte de la vía aérea avanzada. La pregunta es, ¿realmente qué nos dice la literatura y la experiencia también, ¿no? ¿Es un dispositivo básico o es un dispositivo avanzado de la vía aérea? Porque se nos enseñó, a menos en mi parte, es dispositivo avanzado de la vía aérea. Pero, ¿qué nos dice la actualización? Pues, inclusive la AJA lo menciona en una de sus actualizaciones. Pues propiamente en varios algoritmos, dependiendo la reanimación del paciente en cuestión, que si paro cardíaco, que si un paciente en solo paro respiratorio, pues algunos manejan los dispositivos extraglóticos como dispositivos básicos, porque ellos defienden el punto que un dispositivo avanzado es aquel que atraviesa las cuerdas vocales. Los mascarillas laríngeas, los tubos King no atraviesan las cuerdas vocales. Cuando hablamos de vía aérea, de cursos de vía aérea, ellos dicen son básicos. Pero cuando te estás formando, por ejemplo, como paramédico básico o tomando un curso de reanimación cardiopulmonar, te lo manejan como un método avanzado, tomando en cuenta la ventilación con una BBM y una cánula orofaringea como el método básico inicial. De hecho, la currícula en los Estados Unidos sí es concisa, en donde a los paramédicos o personal avanzado, por así decirlo, sí debe de conocer y utilizar y ser entrenado respecto a pues este tipo de dispositivos, los supraglóticos. Sin embargo, en la currícula del básico del EMT, ahí no viene que debe de conocer o debe de saber utilizarlo. En su última actualización del 2019 en el currículum, al básico no debe o no está obligado a poder utilizarlo, pero pues tampoco es una situación de que lo excluya. Lo excluye, exactamente. Okay. Y también muy importante ahí, nada más para terminar, el poner un supraglótico pues es bastante sencillo versus una intubación en donde sí necesitas el conocimiento, sí necesitas la destreza fina, cuando sí, cuando no, la asistencia de los medicamentos y demás. Creo que sí es un entrenamiento o una herramienta que es bastante sencilla y en donde la curva de aprendizaje pues es bastante aceptable para poder implementarla. Y creo yo que ha sido muy sobajada en centrándonos en el egocentrismo de decir, ¿sabes qué? Yo no pongo eso porque es básico. Yo lo he visto así mucho, que vemos a la intubación como el santo grial de decir, ¿sabes qué? Lo mejor que puedo hacer o el mejor entrenamiento que tengo es intubar al paciente y no, para mí es más fácil intubar. Y yo creo que hay situaciones, tomando en cuenta las indicaciones y contraindicaciones del paciente, donde a veces es favorable efectivamente una intubación, porque creo que eso es el estándar de la reanimación, de lo que realmente requiere el paciente, que garantice al 100 la entrega de volumen y oxigenación, pero una BBM
utilizando una mascarilla laringia, creo que es una excelente herramienta que se tiene que dejar de ver como de, ay, segunda, como fue el boogie en su caso. Al final, cuando la prioridad no es lucirte y salir bien en la foto, sino que realmente ese paciente se reanime en tiempo y forma y que el paciente tenga un buen outcome, que el paciente mejore. Y si la mascarilla laringia facilita el trabajo, si funciona adecuadamente, yo creo que también en algunos escenarios puede ser la primera elección. Aunque tú vayas en una ambulancia de terapia intensiva, te bajes del helicóptero, si ese paciente se puede reanimar de manera sencilla y rápida con una mascarilla laringia, yo opino que es una buena decisión. Que a final de cuentas podemos hablar de algo que se llama principio versus preferencia, ¿no? Que estos son temas que ya hemos visto en cursos anteriores, que puede ser inclusive como un PHTLS, AMLS, cursos de la NAEM, de la AJA, etcétera, de todo, de tu formación, que podemos ver esas preguntas, ¿no? Principio versus preferencia. Y a final de cuentas estos manuales como tal, estos libros de formación, de actualización nos mencionan. Lo que nosotros queremos, el objetivo de poder tener cualquiera de los dispositivos que estemos utilizando es poder oxigenar y ventilar a mi paciente de manera adecuada, ¿no? No siempre te dice forzosamente intúbalo. No es forzosamente que tengas que hacer una vía quirúrgica, porque ese no es el principio. El principio como tal es, si tú puedes oxigenar y tú puedes ventilar adecuadamente a ese paciente, estás haciendo las cosas bien. No necesariamente tienes que irte de manera estricta y rigurosa, a excepción de ciertos casos, hablando de las indicaciones y contraindicaciones de estos dispositivos, que vamos a tener que hacerlo. Pero ahora tenemos una pregunta y una duda. Yo veo, y por lo que hemos observado, si todos han tenido la ventaja o la gran privilegio de poder tenerlas o de utilizarlas o de aprender de ellas, sabemos que tienen medidas diferentes, tanto de sus fabricantes como de los modelos que estamos hablando. Chente, una pregunta. ¿Todas miden lo mismo o todas se pueden calcular bajo el mismo riesgo? Es decir, algunas son por peso, algunas son por talla. Yo recuerdo en mi clase que me enseñaron únicamente, a mí me enseñaron mascarillas laringias y Convitubo. Hasta donde yo sabía en ese momento era mascarillas laringias por peso. Y el Convitubo se manejaba por talla, por estatura. ¿Ok? Ahora, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Realmente cuál es la manera correcta de medirlas? De la mascarilla laringea, todas en su empaque viene bien especificado. Yo creo que es el número más grande, el número de mascarilla laringea que tienes. Y de hecho ahí mismo viene al lado del número, en letras más pequeñas, pues viene el peso del cual te sugieren utilizar, peso real o peso total del paciente. Normalmente en los pacientes adultos pues utilizamos número 4, número 5, que son entre 50 y mayor a 70 kilos para el caso de las 5. Y también en la parte del tubo viene ahí también el número de mascarilla que estás utilizando, también viene el peso para el cual se está recomendando ese tipo de mascarilla y también cuántos centímetros o milímetros de aire pues le puedes meter para llenar la mascarilla. Okay, una pregunta que es bien importante y que yo la hice cuando yo tomé esta capacitación, cuando fue mi parte de información básica, y era, viene por peso, si no me recuerdo, creo que la 4 viene de 50 a 70 kilos y la 5 de 70 kilos a 100, si no mal recuerdo. La pregunta que se hace muy frecuentemente y que en esa ocasión no pudieron contestarme es, ¿los 50 a 70 kilos o el peso que me está indicando la mascarilla laringia realmente es para un peso real de mi paciente o se calcula sobre el peso ideal de mi paciente? No, es para peso real. Es para peso real, es decir, si el paciente tiene, bueno, clínicamente o a la inspección se ve con obesidad mórbida o sobrepeso, es a lo que tú pienses. En el caso de que si está inconsciente o no sabes el peso real, okay, pues más o menos cuál sería su peso a lo que estás viendo. Pero sí es sobrepeso real, pues. Ahora, ¿cuáles son? Ya hablamos un poquito de las indicaciones, que es realmente sobre este tipo de dispositivos extraglóticos. ¿Tienes alguna otra indicación en las cuales se pueda llegar a utilizar este tipo de dispositivos? Pues más bien contraindicaciones. Las indicaciones está muy claro. Básicamente, en el momento que estés pensando en colocarle una orofaringia, podrías poner en vez un supraglótico, pero sí es muy importante comentarle las contraindicaciones y va muy sobre el principio como anatómico
de las mascarillas laríngeas. Entonces, la forma en que la mascarilla laringe y en general los supraglóticos funcionan, todo está en el sello, en la hermeticidad que ocasiona el neumotaponador con la mucosa en la vía aérea. Entonces, en el caso de la mascarilla laringea, pues va a ser un sello con esta estructura cónica, y va a ser un sello hermético pues para que a través de ahí el aire pues pueda acceder a las cuerdas vocales y de ahí a la tráquea. Entonces, si nosotros tenemos un traumatismo que está alterando la anatomía, por ejemplo, un paciente que se autosuspendió o que tal vez ingirió algún químico y obviamente quemó la vía aérea, o probablemente pues un traumatismo a cráneo, pues obviamente es una contraindicación, porque al momento de querer meter el dispositivo pues va a tener problemas para ya sea situarse y sellarse o colocarse adecuadamente. Ok, pacientes con quemaduras de la vía aérea, con angioedema, por algún tipo de choque anafiláctico, por quemadura, no están recomendadas. Exacto. También, por ejemplo, obstrucción superior, acuérdense que este tiene que pasar completamente para poderse situar. Entonces, alguna obstrucción, por ejemplo, no sé, una difteria, unas amígdalas muy grandes, una angina de Ludwig, en donde no puedas muy bien pasar el supraglótico, pues te va a ocasionar muchísima problema, tal vez no al meterlo, pero que ocasione el efecto físico de la hermeticidad del sello principalmente. Ok, perfectamente. Muy bien, Chente, aparte, alguna vez yo había podido estudiar esta parte y mencionaba algo sobre las presiones directamente sobre mascarilla laringea. Hacía una referencia sobre eso. ¿Qué es a lo que se refería como tal sobre las presiones de la vía aérea? Sí, de hecho yo tuve un caso que lo vamos a decir un poco más adelante, en donde justamente vimos esta situación. La presión máxima de la vía aérea, en donde por ejemplo estás ventilando o en el ventilador lo puedes conectar sin ningún problema, pero tienen un problema respecto al tema de la presión total. Entonces, más o menos por encima del 25, 28 centímetros de agua, es tanta la presión que está ocasionando pues el aire que quiere entrar hacia la tráquea, que empieza a despegar por ese exceso de presión. Entonces, lejos de empezarse a ir hacia la tráquea, pues empieza a fugar y ya te empieza a dar problemas pues de distensión gástrica y demás situaciones, ¿no? Ok, pues eso se mencionaba que específicamente más mascarillas laringeas es un dispositivo un poco más sencillo de poderlo encontrar. Creo que es más común, ¿no?, poder encontrar ese tipo de dispositivos de mascarilla laringea, si de por sí son pocos los que tenemos en las unidades prehospitalarias, que cada vez es un poquito más frecuente, pero lo más frecuente que vamos a encontrar es por eso, ¿no?, incluidos los precios, la facilidad de poderlos encontrar en el mercado. Tú, Daniel, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a encontrar esos dispositivos? De estos dispositivos, de encontrarlos, a mí sinceramente se me hace muy raro verlos. Yo los he visto más en las salas de urgencias, en los carros rojos de las salas de urgencias de los hospitales, que propiamente las ambulancias. Yo veo más tubos endotraqueales y laringoscopios en las ambulancias básicas. ¿Y por qué hago una énfasis en básico? Porque pues solo te tienes que basar en la norma, ¿no? En la norma dice que debes de traer, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que parte de la competencia de un proveedor básico, un paramédico básico, es dominar esa técnica. Y algo que está mencionando el doctor es muy cierto: tener en cuenta esas contraindicaciones y esos problemas que pueden llegar a pasar. Porque, por ejemplo, si es un dispositivo que se introduce a ciegas, o sea, que nos quede bien claro que es un dispositivo que se introduce a ciegas, que tú lo estás introduciendo, pero no estás viendo realmente cómo se va deformando. Hay varios estudios médicos donde hablan sobre esto de los problemas asociados a la mala inserción de las mascarillas laringeas, donde eso se va doblando, donde quedan chuecas, porque al final del día no lo vemos, nosotros no lo vemos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en comprender que al final del día es un dispositivo médico que es un tanto invasivo, porque se lo estás introduciendo al paciente. Entonces, no creas que porque no es un tubo endotraqueal, que porque no es de la vía avanzada, que no manipulas mucho, que no manipulas mucho, no necesitas tener un buen entrenamiento. O sea, nosotros te alentamos a que realmente en tu centro de trabajo tengas un entrenamiento. Hazte la pregunta: cuando yo entré a trabajar aquí, ¿me enseñaron cómo colocarlas? Cada que practico,
cada que lo hago, cuál es la retroalimentación de colocar un dispositivo. No estamos hablando de intubaciones que sabemos que un mal medicamento, una mala confirmación lo va a matar, pero esto también tiene grandes riesgos. Tiene grandes riesgos para el paciente, porque si tú tienes un paciente que tiene el riesgo de broncoaspirarse, que ya te vomitó una vez, tienes que estar consciente que yo no sé qué tanto lo inflé, y si lo inflé de más se va a despegar. Entonces, tenemos que hacer mucho énfasis de que es un dispositivo que se introduce a ciegas y que la correcta colocación basado en una buena técnica que te da el buen entrenamiento es crucial en estos dispositivos, porque sí es una maravilla, sí te quita muchísimo trabajo y muchísimo estrés en pacientes complicados, pero ¿cuántas veces no te ha tocado pelear con el dispositivo porque dices, híjole, no puedo colapsar la bolsa, no está bien colocada, etcétera? Siento resistencia, ¿no? Siente la resistencia por una mala inserción, dejas que el estrés te embargue y por completo, pues tú puedes cometer un error, no porque sea una mascarilla laringea que en muchos lugares, en muchas asociaciones se habla que es un dispositivo básico de la vía aérea, demerita tener una buena técnica y entrenamiento para su colocación, precisamente para minimizar los riesgos asociados a una mala colocación. Hablamos un poquito de lo que mencionabas, la parte de la práctica, del entrenamiento, de saber cómo manipularlas. Si bien se nos puede hacer un poquito más sencilla como poner esto tal cual como si fuera una cánula orofaringea, una cánula nasofaringea, que podemos decir que es una técnica ciegas y que se hace de manera, pues vaya el nombre, ¿no? A ciegas, de manera sencilla, incluso de manera muy rápida, que por eso se prefiere, ¿no? Dices, ¿cuánto puedo tardar en una intubación, no? Menciona más o menos 30 segundos aproximadamente, si hicimos una buena oxigenación, etcétera. Va a depender también de la patología de mi paciente, pero la pregunta es, Chente, ¿cuántas intubaciones yo, como personal prehospitalario, tendría que hacer para yo considerarme bueno en esta habilidad? Pues mira, el tema de la intubación es una situación muy polémica, porque la verdad es que es una situación de baja frecuencia y alto riesgo. Entonces, lo haces muy poco y encima el procedimiento es muy complejo, pues las tasas el riesgo y el fallo, la tasa de fallo, pues es muy alta. Entonces, ahí es cuando entra bastante bien el tema del supraglótico, que yo creo que un nivel básico con ciertas consideraciones, pues lo puede implementar. Y hablo de consideraciones respecto a, número uno, pues el equipo, que lo tengas, ¿no? Okay. Que hoy por hoy aboguen por tener una gama de supraglóticos. No estoy diciendo que tengan el Cobra, el King, el Salt, que nada más tengan el más caro. Que tengan color neón. Que tengan la mascarilla laringea en todos sus tamaños, también eso es muy importante. Okay. Y yo creo que mascarilla laringea, su jeringa para inflar el neumotaponador. Okay. Y un laringoscopio también te puede ayudar mucho al momento como de meterlo para evitar que se doble la punta. Si bien la técnica convencional solo comenta de que abras grande la boca y la empieces a meter a través de la boca, a donde sientas resistencia, en ese momento pues ya la sueltas e inflas el neumotaponador. Creo que si tienes algún tipo de dificultad al momento de insertarla, pues puedes utilizar el laringoscopio para hacerte un poquito de espacio y pues meter con más facilidad la inserción. La inserción, exactamente. Mejor, también el uso del lubricante ayuda muchísimo y bien importante, mucha gente no lo hace, pero se tienen que comprobar. O sea, tienes que ponerle el capnógrafo para comprobar que ese dispositivo está haciendo su trabajo. Auscultar de inmediato, ver la elevación de tórax. ¿Tal con la intubación? Porque tiene muchísimas ventajas y yo personalmente sí lo veo de cómo se prefiere mucho la intubación. O sea, yo sé que la intubación es lo ideal en el manejo de la vía aérea avanzada, pero hay proveedores que no tienen el entrenamiento o la habilidad o la recurrencia de realmente practicar para hacer una intubación al primer intento o todo lo que se necesita, o estamos limitados en personas, porque, por ejemplo, un paro cardíaco, claro que un tubo endotraqueal está excelente, por supuesto, pero una mascarilla laringea es más rápido colocarla, compruébala inmediatamente y listo. Tiene muchas ventajas, tiene muchísimas ventajas. Lo puedes conectar al ventilador mecánico, o sea, le conectas su capnógrafo al ventilador mecánico y lo manejas perfectamente. O sea, yo siempre les digo a los alumnos, tú puedes ser un gran básico, puedes ser un gran proveedor básico, hazlo bien, entrénate en eso, domínalo,
Ahora vámonos al soporte vital avanzado. Pero ¿cómo podemos hablar de secuencias de intubación, de tubos, de todo lo que conlleva, cuando no hemos dominado realmente la aplicación de una mascarilla laringea? Yo sinceramente creo que sí requiere de un gran entrenamiento para hacerlo bien, para aprovecharte de esa gran ventaja que te ofrece el fabricante y tomar en cuenta muchísimos riesgos. Hablabas hace rato de los costos, ya no son caras. Sí, lo ideal es comprar una LMA, que fueron los fundadores, que es lo mejor, ¿no? Pero ya te puedes comprar una mascarilla laringea mexicana a muy buen precio. He encontrado unas nuevas en 250 pesos. ¿Por qué no la traes en tu ambulancia? Yo creo que todavía tenemos el estigma de que son equipos, porque hace varios años, yo evidentemente encontrar esto, en la ambulancia yo jamás vi uno de estos. Sí vi combitubos, porque obviamente... El combitubo sí era muy sí, porque comercializado. Era un producto que ya ni se usa, ¿no? O sea, ya está descontinuado, ya está en los museos de la historia prehospitalaria, pero ya no se utiliza. Eran equipos, como dijo Daniel, eran equipos muy caros, lo que ahorita cuesta un kit de mascarillas laringeas iGel. Con una tienes para comprarte 4, ¿eh? Ahora ya cuesta todo esto, ¿no? Anteriormente era el precio muy similar, pero ya ahorita no hay pues un pretexto tan fuerte, por decirlo, en la cuestión de los precios. Ya hablamos lo que es, sus consideraciones, lo que nos dice un poquito más la literatura, cuando sí, cuando no, pero ahora vamos a la realidad. ¿Cómo te ha funcionado? Yo sinceramente tuve muy poca práctica con las mascarillas laringeas porque no las sabía. O sea, desde que ni yo me acuerdo subirme a la ambulancia cuando yo tenía 15 años, no había mascarillas laringeas. Estamos hablando eso en el 2004 o 2003, cuando yo me subí a la ambulancia por primera vez. Cuando hice mi técnico en emergencias médicas, graduado de CECATEM, empecé a verlas, pero no tanto como veías la intubación. Ahí sí te enseñaba la intubación en crash, la practicabas mucho y a mí sinceramente me ha apasionado muchísimo la intubación porque nunca lo vi. O sea, seguramente si yo hubiera tenido la oportunidad de tener esa gama de recursos de que aquí tengo los tubos, aquí tengo la mascarilla laringea, aquí tengo esto, pues está padre, ¿no? Te entrenas en todo, pero yo solo había laringoscopios. Entonces nosotros nos entrenaron para hacer intubaciones en crash y en eso hicimos y yo personalmente yo les puedo decir que a mí tuve la oportunidad de practicar mucho intubación en cadáveres. Yo sí tuve la oportunidad de practicar en cadáveres, mucho en maniquí y de ahí agarré mucho pasión y mucho gusto a la intubación. Pero cuando entré a trabajar acá a Querétaro, tuve la oportunidad de verlas. Sí, desde el principio la tuvimos, y estamos hablando desde el 2011, y las empezamos a manejar ya cada vez más, pero no con un entrenamiento sólido. Fuimos autodidactas, ahí están. Y se espera que tú ya lo sepas, sí, lo vi en el 2007. Entonces, yo con el entrenamiento que empecé a tener, eso fue autodidacta, ¿ok? Y en la aplicación se vieron muchos errores. Ahí me tocó un caso muy característico, tuvimos un paro cardíaco casi presenciado aquí en Querétaro, en Los Arcos. Hay un restaurante, están Los Arcos, hay una base de unas ambulancias, ahí tiene el CRUM, creo que también una base ahí en Los Arcos. Hay un Oxxo y hay unos restaurancitos al lado. Sale un señor y se colapsa en la banqueta. La gente le habla a la ambulancia que estaba ahí, la base es una ambulancias voluntarias, y salen y lo empiezan a reanimar. Y de hecho iba pasando una patrulla ahí en Los Arcos. ¿Más o menos como cuánta distancia? De ahí una cuadra, una cuadra de donde estaba. Cerca. Por eso te digo, casi fue presenciado. Entonces, Los Arcos, pues ustedes saben que para los que no son de aquí, pues Los Arcos es un lugar turístico muy concurrido y pues hay mucha seguridad ahí. Una avenida. Y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de Querétaro le empezaron a dar RCP con los paramédicos, lo empezaron a reanimar, se despacharon 2 ambulancias del CRUM, llegó la primera, luego llegamos nosotros, y les dije, ok, ¿qué te preparo? ¿Qué te ayudamos? Y el paramédico, muy acertado, creo yo, me dijo, lo estoy ventilando con una cánula orofaringea y una BBM, pásame una mascarilla laringea. No cuestionas, porque a lo mejor ese es su entrenamiento, ese es su dominio de técnica. Yo inmediatamente le pasé la mascarilla laringea, la preparé y todo, la insertaron y no se elevaba el pulso. No, cuando escultábamos, no había ventilación, no se oía nada. Esa mascarilla estaba bien colocada,
se veía por fuera que estaba bien colocada. Pero no había elevación de tórax, auscultabas, no había ningún ruido ventilatorio. Y yo recordé que el problema más común es que se enrolle, ¿no? Entonces desinflo y le digo, vamos a volverla a meter. La introduce, la volvemos a introducir y ahora sí ya elevación de tórax, etcétera. Pero mucha gente se va con esa finta de que siente resistencia en la bolsa, en la BBM y dice, neumotórax, siempre tienes como eso, ¿O que ¿no? se ponchó? O que se ponchó, etcétera. No, puede ser una mala técnica, pero no error tuyo, simplemente pues como está la anatomía del paciente. Entonces aquí afortunadamente se reconoció inmediato, se volvió a desinflar, se volvió a colocar y oh sorpresa, sale de paro cardíaco. Los policías le estaban dando RCP en todo momento porque ellos los pusimos de compresor, parecían un compresor Lucas. Entonces ya se saca de paciente de paro cardíaco y se tomó la decisión. ¿Ustedes cómo lo ven esa decisión? Se saca la mascarilla laringia para hacer una secuencia de intubación y colocarle un tubo, o le aplica los fármacos porque el paciente empieza a tener automatismo, o le aplica los medicamentos y le dejas la mascarilla laringia. ¿Tú qué opinas ahí, Chente? Pues mira, yo dos cositas aquí, con el tema del troubleshooting de la mascarilla laringia. Creo que es bien importante siempre no perder la calma y tener como conciencia situacional de lo que está pasando. La verdad es que son dispositivos diseñados para que sean sencillos. Okay. De hecho, pues en meter una mascarilla laringia, ¿qué te gusta que te tardas? ¿Unos 5 segundos? Tardas 10 más en segundos. abrirla. Exactamente, yo creo que tardas más en seleccionar en calcular el peso que en meterla, ¿no? Entonces realmente solo abres la boca, metes la mascarilla laringia donde topa, llenas el manguito y empiezas a ventilar, ¿no? Entonces yo creo que el sentido de no perder la calma y de ver qué es lo que puede estar pasando. Aquí en esta situación, cuando los pacientes tienen mucha secreción, ya sea algún sangrado de tubo digestivo alto, igual que broncoaspiró, pues obviamente ese líquido se va a meter en el neumotaponador y pues va a impedir el correcto cierre hermético. Entonces ese puede ser una situación que esté sucediendo. También el plástico pues es bastante flexible, que le confieren grandes ventajas, pero también puede ser que se atore y que no pueda ventilar. Entonces, si seguimos el algoritmo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Vortex, en donde tienes que hacer 2 manipulaciones con ese dispositivo para optimizarlo y después ya te brincas, creo que es algo muy bueno, ¿no? Y también en ese sentido, si ya lo comprobaste, si está oxigenando bien, si te está dando lectura de capnografía, si tiene buena saturación, pues ya no lo quites. ¿Por qué? Porque lo vas a quitar y luego al momento de intubarlo... Y si puedes intubarlo, ¿no? Intubarlo y ya te vas a quedar como el perro de las 2 tortas, ¿no? Y yo nada más, último para cerrar con esto de la mascarilla laringia, yo creo que parte del entrenamiento es conocer muy bien, adelantarte a los pasos. Para eso está la mnemotecnia Rhodes, ¿sale? Así como está Heaven para intubar, o sea, tienes que hacer un examen instalación, o sea, antes de ponerla, también fíjate si este paciente puede tener algún atributo en él que no lo hace la mejor elección. A lo mejor en este paciente sí intubarlo, a lo mejor, o ¿sabes qué? Llevármelo con la cánula y ventilarlo. O sea, tú toma la mejor decisión basado en tu conocimiento, en tu habilidad, en el equipo que tengas disponible, tanto equipo físico de dispositivos como el equipo que tienes. Porque es bien padre estar trabajando con tu equipo en la ambulancia, que sabes que si me toca a mí intubarlo y no puedo yo, vas tú. Pero oye, ¿sabes qué? Estoy rodeado de otros compañeros que están aprendiendo, pues ¿sabes qué? Pues mejor le ponemos esta, ¿no? Porque si pasa algo malo, pues ¿quién nos va a salvar? Y también yo creo que, bueno, hay dos indicaciones personales en donde yo voy primero con supraglótico y ya después lo intubo. Número 1 es paro cardiorrespiratorio. Es bien difícil, súper complicado intubar un paciente en paro. Obviamente no porque está en paro, sino por la posición. Normalmente pues no lo subimos a la cama o a la camilla, en donde lo encontramos ahí le empezamos a dar en el piso. Y casi en movimiento mientras lo comprimen. Y entonces, y aunado a eso, la intubación siempre he dicho que 70% es la posición. Si tú posicionas muy bien a tu paciente, tienes una alta probabilidad de éxito.
Si tu paciente está mal posicionado, tienes un alto nivel no intubación, de falla, ¿no? Entonces, obviamente a un paciente que le están dando RCP, le están dando compresiones, pues no le puedes poner en posición de rampa o una posición que te optimice. Entonces, yo ahí sí siento que a un paciente en paro cardíaco, le abres la boca, le metes la mascarilla laringe o el retroglótico y demás, y ya, ¿no? Okay. Esa es una. Número 2, en un paciente con probable sección cervical, que un intento de autolisis o de autosuspensión, por la misma situación de la dificultad para alinear los ejes y demás, creo que ahí el supraglótico entra muy bien, con la misma consideración, ¿no? De abres la boca y lo metes sin necesidad de abrir tanto o mover tanto. Y de todo el equipo que se necesita, estiletes, boogies, todo. O sea, si tú tienes el conocimiento que tu nivel de entrenamiento te lleva hasta las mascarillas laringeas, hazte un chingón en esto. Domínalo todo, practica todos los días y luego ya brincamos a hacerlo rápido con el boogie, el estilete y todo lo que conlleva, porque claramente es más complejo intubar un paciente que colocar una mascarilla laringea. Y más que es algo que está abierto a todos, que no es la curva de aprendizaje, no es tan difícil para volverse un experto con una mascarilla o un supraglótico. Hablamos mucho de mascarilla laringea porque es la más común, pero no nos estamos aislando a solo la mascarilla laringea. Pero rápido, ¿qué prefieres tú? ¿Mascarilla laringea o tubo? Mascarilla laringea. Yo tubo. Mascarilla Yo siento laringea. que tiene mejor agarre, lo siento un poquito más rígido. Ajá. Y siento que introduce más fácil. El problema que sí le veo más considerable, que hasta los maniquíes nosotros lo notamos cuando damos prácticas, así que tener mucho cuidado con los dientes. Lo rompe el por el globo globo rompe grande, muy enséñaselo. Es Y también ocupas dos jeringas para poder... Y jeringotas de rellenar sí. pollos. Y con pues nada más con de una rellenar 20. pavos. De rellenar pollos. Ok, ya vimos un caso de muchos, obviamente esto no es la verdad absoluta, estamos hablando de un caso, de la cuestión Nuestras hospitalaria, experiencias vividas, ¿no? Ahora vamos a hablar tú, Chente, de acuerdo a tu formación como médico, tu internado, todo lo que has hecho, cómo se ve un poquito un caso, miles que hay, millones de los que tú has tenido. Ajá. Ahora dentro del hospital. Pues mira, justo hace 6 meses más o menos tuve recién un caso que me marcó, yo creo que para siempre. El minuto que cambió tu vida. Exactamente. En un hospital de la Secretaría de Salud, ¿De algún lado? Su nombre no me quiero acordar. En una isla. Durante mi residencia en anestesiología estábamos con un paciente que lo habían atropellado hace 6 meses. ¿Okay? Hace 6 meses lo atropellaron. O sea, ¿hace un año o en ese mismos días? No, hace un año. Okay. O sea, ya el paciente ya tenía 6 meses de haber sido atropellado. Okay. Tuvo un traumatismo craneoencefálico y fractura de cervicales, ¿no? Estuvo un mes internado, obviamente le dieron una muy buena atención, estuvo en terapia intensiva, lo intervinieron quirúrgicamente respecto al tema de las cervicales y le pusieron una especie de instrumentación que se llama una caja cervical, en donde atornillan. ¿A él sí lo inmovilizaron? A él sí lo inmovilizaron, literal, okay. O sea, lo atornillan y tiene una caja y pues el paciente no se puede mover, justamente pues para estabilizar estas fracturas, ¿no? Okay. Y él venía, ya después de haber salido del hospital, de un mes en terapia, de sus sesiones de fisioterapia, o sea, el paciente llegó ya por recuperación. Ya tiene una recuperación. Okay. Entonces venía para un ajuste de esa caja, pues para ir dándole tratamiento a su fractura cervical, ¿no? Okay. Entonces era una cirugía, pues, subsecuente, 6 meses después del atropellamiento. ¿De bajo riesgo? No de bajo riesgo por la situación de las cervicales, okay. Pero pues el paciente ya comía, ya estaba en su casa, pues estaba bastante estable, ¿no? En ese lo pasan ya a quirófano, lo intuban y durante el movimiento para operar las cervicales, pues lo ponen en decúbito lateral derecho. Justamente cuando hacen el giro, pues empieza a sonar la alarma del monitor de saturación, ¿no? Hacemos el troubleshooting del DOP y vemos que no está ampliando adecuadamente el tórax, el ventilador no tenía algún problema y pues vemos que se extubó el paciente. Luego vimos la curvita del capnógrafo,
y pues bronca de que al momento de mover al paciente pues se extuvo. Entonces, si eso pasa en el quirófano. si eso pasa en el quirófano. Ahora tú subiéndolo a la camilla. Con una cirugía programada, no era una cirugía de urgencia, o sea, el paciente lo citaron a las ayuno, exactamente. Llegó saludando a Llegó todos. saludando, ¿qué onda, qué onda? Pero la bronca aquí, que era de lo que estábamos platicando, la posición. Ok. En un paciente que no puedes aérea adecuadamente difícil. mover, vía aérea difícil, Ok. vía aérea anatómica difícil, Intubado por el anestesio. intubado Ok. por el anestesio. El experto. El experto, no fui yo, no, parece que me estoy echando flores, no fui yo. Y de una vía aérea anatómica difícil, Ok. se vuelve una vía aérea fisiológica difícil. ¿Por qué? Porque empieza a desaturar, empieza a hipotensarse y ya, ¿no? Entonces en ese momento pues inmediatamente el anestesiólogo se da Como si cuenta. fuera poco, ¿no? Como si fuera poco. Ay, que no. Lunes por la mañana. Y era Sagitario. Era Escorpión. Entonces el anestesiólogo inmediatamente lo intenta intubar, pero Oh, sorpresa. oh sorpresa, pues ya no pudo. Ya no pudo por la posición. El mismo que intubó El a la mismo que primera, intubó. no pudo a la Exactamente, segunda. No pudo a la segunda. Y también yo creo que el tema del factor humano ahí entró bastante porque, pues te estoy diciendo que en cuestión de segundos, pues el paciente Crash. crash. Hola, Crash. San Pedro, ahí te voy. San Pedro, ¿estás ahí? Entonces, se puso bastante nervioso y no lo culpo, porque en cuestión de segundos el paciente que estaba saturando a 100 ya estaba saturando en 60, ya está hipotensándose y así como, pues, ¿qué pasó? Y enfrente de todos. Y enfrente de todos, El ¿no? estrés. Iba a empezar la cirugía. Entonces, respecto al tema de las laringoscopías, pues el intento de hacer la intubación, empezó a sangrar de la vía aérea y ya la TA, no sé si estaba en 110, 80, pues empezó en 90, 60 cuando se extubó. Y después de los intentos repetitivos de la intubación, pues ya 50, 50, 40. Hipotenso. Hipotenso. Hipóxico. Hipóxico. Y traumatizado de la vía aérea. Ah, sí. Y todavía no lo podemos Y intubar. todavía no lo podemos intubar. Dios está aquí. Qué hermoso Cuando es. Dios no Sí. te quiere. Y en quirófano y todos viéndote, ¿no? Entonces, entra el RD3 para hacerle, pues para... Dijo. No, Ahí voy. pues o sea, voy yo. Ábranse, que ahí Vamos voy. viendo, Con dijo. permiso. Y no, tampoco. Entonces, sí fue una situación así como de, ¿qué onda, no? En ese momento, pues ya lo empiezan a aspirar, le pasamos vasopresor en bolo para aumentar la TA, lo aspiraron súper bien, y definitivamente sabíamos que la laringoscopía no iba a ser. O sea, ya entró el R3, no pudo, el adscrito que lo había intubado la primera vez no pudo, y luego... Exactamente. A la enfermera al que Ajá. barre, oye, ¿tú no quieres pasar? Exactamente, entonces más o menos lo intentaron intubar como unas, no sé, 20 veces. O sea, con decirte que el laringoscopio salía sangrando. Entonces, Moronga, sí. pero afortunadamente había una mascarilla laringea justo como Que esta, nadie pelaba. que nadie pelaba. Y después de aspirarlo, creo que ahí fue un gran acierto. Después de aspirar al paciente, metieron la mascarilla laringea y siguió. O sea, sí empezó a elevarse el tórax, sí empezó a... ¿Quién A introdujo subir. esa mascarilla laringea? ¿Quién sabe? Dios Alguien. lleve un Alguien. aplauso a ese caballero Alguien, un que aplauso. después de 20 Sí. intentos de Y aparte, intubación. el que lo intubó, pues era... O sea, yo creo que en jerarquía el que estaba trapeando tenía más jerarquía, porque la jerarquía que tenía el R1, pues era el que no sabe, ¿no? Entonces la mascarilla laringea entró súper bien, empezó a elevar la saturación, se empezó a estabilizar un poco, pero no llegaba al 92%, o sea, más o menos subía hasta un 86, un 88, pero no más. Ok. Y era lo que platicábamos al principio respecto al tema de las presiones. Debido al tema de la sangre, del traumatismo en la vía aérea, que estaba muy probablemente muy Inflado a edematoso, ciegas, exactamente. todo. Entonces tenía mucha fuga y el paciente estaba empezando a distenderse. Ok. En ese momento, bueno, ya se había dado el aviso y tardó, te digo bastante porque sientes como los segundos pasan horas, pero llegó el neumólogo para hacer una broncoscopía y gracias a la mascarilla laringea el paciente aguantó para que llegara el neumólogo y le realizara la broncoscopía para ya poder intubar definitivamente a ese paciente. Ok. Se realizó la cirugía,
con contratiempos. Y ya pasó dijeron, a ya mejor otro Sí, día. no, y no, sí lo operaron, subió a la terapia y sí tuvo broncas respecto a edema y traumatismo en cuerdas vocales. Tuvo estenosis laringea, pero afortunadamente pues el paciente después de más o menos unos 5 días fue egresado de la terapia respecto a el traumatismo de la vía aérea. Entonces, sí pasa. Y gracias, ¿Y quedó con secuelas por eso? No, bueno, sí quedó con secuelas en la vía aérea, pero neurológicas o paro o alguna situación como complicación. a Dios. No. O sea, secuelas de, pues, dolor, dificultad para tragar, disfagia y demás situaciones, sí, por el traumatismo, pero pues ese paciente después de 15 días se pudo ir a su Ahí casa. fue el verdadero significado de un dispositivo de De rescate rescates. que lo rescató. Tú paramédico que nos estás viendo, tú que estás estudiando, toma en cuenta esto. Si en el quirófano con los expertos, el anestesiólogo que lleva 2 millones de intubaciones tiene riesgos, prepárate. Nadie te está diciendo que no lo intubes. Nadie te está diciendo que no les pongas una mascarilla laringea. Lo que queremos es que lo hagamos bien. Ten una preparación, haz conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que practicaste? Piénsalo. ¿Cuándo ¿Tu fue la última vez que conclusión, te preparaste para esto? Mi conclusión, tampoco se casen solo con intubación, solo con mascarilla laringea, solo con orofaringeas. Creo que el tema de la vía aérea es algo dinámico, en donde tienes que estar pensando en adelante, tener tu plan A, tu plan B, tu plan C, y pues siempre estar como un paso adelante por si se complica ahorita, pues qué voy a hacer, ¿no? Entonces, como por ejemplo en el caso, se nos empezó a complicar y antes de que empezaran como a intubarlo, a querer intubarlo, ya le habían hablado al neumólogo. De que el neumólogo llegó y fue por la torre y preparó el broncoscopio. Ahorita vengo. Exactamente. No he tardó, comido. pero pues ya se empezaba como a ver en adelante. Entonces yo creo que esa es una situación muy de la vía aérea, porque si no tienes vía aérea, pues no tienes nada. O sea, es una de las cosas que si no está permeable, pues te va a repercutir, te va a llevar a paro. Ok, yo creo que ya para concluir un poco el tema es tener en cuenta que son dispositivos que podemos utilizar de primera elección. No son únicamente dispositivos de rescate, como se mencionó durante mucho tiempo y se nos enseñó a todos. Creo yo que son elementos que son fáciles de poderse colocar con sus consideraciones, sus buenas técnicas que los podemos colocar. Recuerden, la principal es que se pueda doblar, básicamente así, lo que mencionaban Daniel con su caso, Chente también, que mencionaba la parte de va a ser complicado, pero que no hay que hacerles el feo, también hay que utilizarlos a veces de primera instancia. ¿Algo más que quieras agregar, de? No, yo solo quisiera concluir que las mascarillas laringeas o los dispositivos supraglóticos en general, el King, la mascarilla laringea, el que tú uses, domínalo, entrena, es una excelente herramienta que cuando realmente tienes ese entrenamiento y te familiarizas con él, empiezas a disfrutar las ventajas. Empiezas a disfrutar las ventajas del por qué se creó. Hay muchos dispositivos que se crean y muchos no avanzan de solo diseñarlos y pruebas. Esto ha llegado tan lejos porque ha salvado muchas vidas. Realmente no es un dispositivo de rescate, es tu mejor aliado. Tú tienes una caja de herramientas, saca la más adecuada para lo que te estés enfrentando. Yo creo que eso sería mi conclusión. ¿Algo más, Chente, que quieras añadir? Pues no, nada más, yo creo que si tienes el conocimiento, o más bien un escenario en donde lo puedas implementar, sería en un paro cardíaco. ¿Por qué? Pues porque el paciente pues, ya está muerto y en ese momento creo que hay una muy buena curva de aprendizaje. O sea, si ya estás entrenado, no estoy diciendo que ahí vayas a aprender, pero en ese momento puedes darte cuenta de las ventajas que tiene utilizar un supraglótico versus intubar al paciente en paro. Creo que ahí entra perfecto el supraglótico. Ok, bueno, pues estudien mucho. Si las tienen, practíquelas, úsenlas y pues básicamente sería todo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Este fue el segundo capítulo. Nos vemos en el siguiente. Nos Bye. vemos. Bye. Besos.